Muy interesante. Había muchas cosas prohibidas en aquella España de los 50 Todo, que tú todo. retratas, incluso los sentimientos, ¿no? Hombre, por supuesto, los sentimientos lo primero. Los sentimientos oficiales eran para la patria, para la familia, para Dios y para el dinero. Las pasiones, por citar a otro cantautor, era cuestión de cine de verano y de una película de Romano, ¿no? Que cantaba Sabina, ¿no? Sí, bueno, ahí crecimos, dimos el estirón. Sobre todo, como decía él, en la fila de los mancos, ¿no? Muy bien. Pues si te parece, Javier, podemos hacer juntos un recorrido a lo largo de tu vida y tus canciones y tu obra, y de paso asomarnos a esa Andalucía y esa España que tú has podido andar y disfrutar, ¿no? O vivir. Y empezamos un poco, tú hablabas de tus padres, ¿por qué no nos hablas un poco de tu infancia? De aquellos años en la década de los 50, a caballo entre la posguerra y las hambrunas, la rigidez del régimen que tú mismo nos has retratado, y ya acercándose o asomándose a esa segunda fase del régimen que apuesta por el turismo y que apuesta por la sociedad de consumo. ¿Cómo veías tú el mundo en aquel momento? ¿Y qué recuerdas? Bueno, me gustaría ser riguroso porque estoy con personas que están perdón, en estudio de la historia o ya son licenciados o tienen que ver con la cuestión de la historia. La mía, año 55, es decir, que cuando yo empiezo a medio a enterarme de quién soy, que tengo 6 años, estoy viviendo en Écija, porque mi padre tenía un trabajo itinerante, según donde le ofrecían un poco más de dinero, un trabajador sin especialización, pero un administrativo de confianza, que lo mismo lo llamaban para una fábrica de chocolates y de bombones que para una fábrica de impermeables. Él llegaba, hacía sus números, sus cosas y llevaba el dinero a casa, ¿no? Entonces yo vivía en Écija y en esos años la cosa era tan tremenda de su desarrollo como que en medio de las calles había un carrilillo. Primero las calles eran de piedras de río, ni siquiera eran adoquines, salvo las 4 principales. Lo demás eran adoquines, digo, no eran adoquines, eran cantos rodados, grandes, y en medio había un canalillo por el que pasaban aguas sucias, donde había avispas, libélulas, incluso algunas ranas, que no sé cómo sobrevivían porque aquello eran aguas sino fecales, aguas sucias y muy contaminadas, ¿no? Un chiquillo que corretea por esas calles se va dando cuenta de que, bueno, no sé, lo asume, pero le repugna, ¿no? Eso, ver que sigue habiendo un canalillo ahí como si estuviéramos, iba a decir en tiempos de Roma, en Roma estaban tapados. Bueno, supongo que no en todo el imperio, pero en su mayoría las ciudades tenían las alcantarillas y las cloacas tapadas, ¿no? Y aquí vivíamos con eso, ¿no? A un cierto sentimiento precoz de compasión y de algo trágico, yo reconozco que tengo desde el principio. Quizá por eso mis canciones son sensibles a la gente que no está precisamente en el mejor lugar de la sociedad, sino más bien cerca del rincón o del sótano o subsuelo, ¿no? Tenía ese sentimiento de que aquello no era justo, como no era justo que en mi casa se discutiera entre mis padres, porque a mi padre no le subían el sueldo y siempre andábamos con una cosa que se perdió con el tiempo, pero era tener un debe o una cuenta abierta en la tienda de comestibles, en la tienda de ropa, en la ferretería, en todos lados, ¿no? Y entonces era como un juego que no sé cómo mi padre se buscaba la vida para eso, pero iba trampeando y pagando aquí, pagando allí, este mes te pago a ti, este mes le pago al otro, y así podíamos ir todos vestidos dignamente, limpitos y peinaditos, y llevando el buen nombre de la familia con la cabeza bien alta, que era básicamente lo que la educación de puertas para adentro, no digo el colegio, pero de puertas para adentro se educaba a los hijos en la dignidad, por lo menos en mi familia nos decían que lo más importante era ser dignos en la vida y merecer el respeto de los demás. Y también así de paso dejabas bien el nombre de los tuyos. No sé si he respondido o me he ido por los cerros de Úbeda, pero...
Pues no, has respondido lo que tú piensas, que es de lo que te preguntábamos, ¿no? O sea que, perfecto. También había en esa infancia tuya olores, ya sabes por dónde voy, Sí, sí. y había luces y había términos o astros con un significado especial, porque tú naciste en la calle Luna del puerto de Santa María, ¿es Sí. correcto? Y esos elementos simbólicos, de alguna manera, están recogidos en el poeta, en el artista que tú eres hoy, ¿no? Sí, hay muchas de las cosas que son vistas por mí o intuidas o leídas en historias de otros que te hacen ver que eso que te cuentan lo has visto, pero sin tomar conciencia a lo largo de tu infancia, y de pronto tomas ese dato y lo incorporas a tu, no sé, a tu filosofía de vida o a tus reflexiones, ¿no? Incluso a tus comportamientos, ¿no? Nacer en el puerto Santa María realmente vivía hasta los 4 años, después ya fui itinerante, como conté, hasta que volví a los 14, ¿no? Pero veníamos todos los veranos a la casa de mi abuela, que fue la casa de mis padres, y íbamos todos los días a la playa de la Puntilla a unas casetas de madera que tenía un tío mío, profesor del Instituto Laboral en el puerto, y que era como tener un chalet en verano, todos los veranos de mi infancia, en la misma orilla, que es el reino de los niños, ¿no? Que cada vez que voy ahora a la playa y veo a los niños, me conmueven un montón hasta que ya crecen un poco y llegan con la pelotita, cuando tienen 14 años y llegan con la pelotita, que ahí ya no me conmueve nada, me parece que han tomado la playa por otra cosa, pero así es la vida, ¿no? Entonces sí, los aromas, el olor de la bajamar, incluso el olor desagradable cuando la azucarera, que estaba en Jerez, entre Jerez y el Portal, por ahí, hacía vertidos de los residuos y olía todo el Guadalete, que era una cosa impresionante de desagradable. Pero eso impacta también, te hace tomar conciencia de que había un impacto, o sea, no se hablaba de ecología entonces, tú sabías que había peste, y la peste significaba que había algo que se estaba haciendo mal, ¿no? El olor de la bajamar, el olor del arroz con leche que hacía mi madre, que uno entraba por la casa y era como un olor festivo y luminoso. También hacía flanes, pero ya no era lo mismo. El arroz con leche era apoteósico, ¿no? El olor a pies, España ya no huele a pies. El olor a pies que estaba en el vestuario del gimnasio, estaba en el autobús, en el tren, en todas partes, olía a pies. Era francamente desagradable, ¿no? Supongo que si ya no huele a pies es porque hemos progresado, ¿no? Así que avanzamos, cosa que no es poco, pero el punto de referencia olfativo, en mi caso, y creo que para todos los del sur, es bastante destacable, porque los que viven más en el frío llegan, yo por lo que conozco de otros escritores, músicos, poetas y tal, ellos todo lo han sentido, lo han percibido más bien por la vista, porque casi no huele de frío que hacen, casi no hay olor en el ambiente, salvo en la primavera y el verano, ¿no? Y para los del sur la cosa olfativa es una buena guía para sensibilizarse, ¿no? Pues progresando, te queríamos preguntar cómo empezó y cuándo tu relación con la música. Pues mira, cuando olía pies, yo tenía 6 años o así, y en mi casa había una guitarra que se la regaló, mi abuelo le dio un dinero a mi hermano y mi hermano se la autorregaló, se compró la guitarra, la porreó 4 días y la dejó en una funda de plástico encima de un armario. Y a mí me llamaba mucho la atención esa guitarra, porque yo cuando salía a la calle y iba a jugar a la pelota, yo era un matraca, o sea que la pelota pasaba de mí o no me la pasaban directamente porque la perdía enseguida, con lo cual no fui un niño de... Luego sí hice deporte, tampoco porque fuera muy bueno, hice baloncesto y tal, pero en otro momento de adolescencia, que igual el baloncesto era como más chulo, ¿no? Era menos brutote que el fútbol, que era lo único que había cuando niño, ¿no? Entonces el hecho de no tener esa querencia
hacía que yo buscara que mi madre me dejara sacar la guitarra de la funda de plástico y yo aporreaba sin saberla afinar siquiera y no solo eso, yo hacía allí lo que fuera y para que veáis lo que son las madres. Dice mi madre, ven, anda, tócame ahí un poquito. Yo no sabía ni poner un acorde, os lo juro. Me decía que voy a cantar yo un fandango. Y mi madre cantaba un fandango en la cocina y yo rascaba la guitarra y tal. Pero a mí aquello me dio una confianza grande porque me di cuenta de que el hecho de hacer música podía fascinar a los demás, ¿no? A mi madre le encantaba porque a ella le gustaba cantar flamenco, cantaba bajito, pero cantiñeaba bien, ¿no? Entonces me di cuenta de que la música era algo que podía llamar la atención, que podía ayudarte a algo que después, a través de terapias que he recibido, psicoterapeutas, una cosa que es muy importante, que es el ser visto, ¿no? El ser visto no es que simplemente que te vean, es ser contemplado, ¿no? Y creo que una de las cosas más importantes que se deben ocurrir, ¿no? Le debe ocurrir a cualquiera tener el derecho a ser considerado por sí mismo, ¿no? Hagas lo que hagas. Pero si no es así, cuando tus méritos en lo que quiera que hagas son lo suficientes para llamar la atención, es muy bueno recibir galanamente y con grandeza esa atención y esa predilección de los demás. Así que yo me di cuenta que cantando iba a recibir sobre mi persona un cariño que, aunque fuera contemplativo, me iba a hacer crecer y también a liberarme de ese canalillo de agua sucia que corría por las calles, de ese olor a pies de España. Eso de que te contemplen tiene algo de adictivo también, ¿no? Hombre, eso es lo más. Hay muchos high que dicen ahora. También hay que tomar terapia para bajarte el ego, porque el ego es un tonto que tenemos dentro, que nos sirve para muchas cosas. En algunas veces nos salva de cosas y en otras ocasiones nos machaca y incluso nos aísla de los demás, ¿no? Con el ego hay que tener cuidado porque uno se vanagloria de cosas que son casi casuales y al paso y uno las atesora como si fueran grandes valores. Es decir, el amargo don de la belleza, creo que era Kundera, ¿no?, el que escribió ese libro, o Terence Simox, no sé quién fue. Esa cosa que puede estorbar a que los demás lleguen a ti, entren en ti, porque les deslumbre tu presencia. Si eres guapo, eres bonita, pues puede haber un momento en que haya gente que se distancie de ti porque esa belleza les intimide. Cuando uno quiere embellecerse a base de engordar el ego, está equivocando el camino y es una de las cosas más interesantes que se aprenden cuando se va a terapia, ¿no?